¿Qué tal estás, tío? Bien, la verdad es que bien. Ah, me alegro, me alegro. Que bueno, a ver, este es el Proyectería número 22. Ya llevamos 22 sesiones y es conjunta entre Jonás y Eloy para hablar del proyecto un poco que habéis evolucionado los dos y que no tiene nombre. Tendréis que buscarle un nombre. Allá. Y, y a ver, las diferencias que veo es que Jonás era más dado a poner unas normas, por decirlo, bueno, por decirlo de alguna manera, no, era más dado a poner unas normas que Era por acotarlo de cierta manera. sí, eso es, para acotarlo de alguna manera, y el hoy era menos dado a poner esas normas. Entonces vamos a discutir un poquito sobre esto, Mm. ¿vale? Me imagino que el punto medio será que se pongan unas normas, pero pocas. Sí, pero poquitas. Ya Hombre, está. yo tampoco quería acotarlo mucho, pero si pone, yo qué sé, lo de la cámara lo veía importante, pues lo del dinero lo veo importante, ¿sabes? En plan, las Sí, demás bueno, ya no. pero, pero eso más que normas son realmente el kit del proyecto, ¿no? Que no se lleve cámara y que la gente tengas que involucrar a la gente para que te suba el proyecto a la web. ¿Ok? Es lo Sí. suyo. Vamos, de ¿Tú hecho, estás de acuerdo en eso, no? de ¿Tú hecho, quieres llevar cámara? no, no, yo prefiero que la gente lo grabe. O sea, aparte ahora que todo el mundo va como con cámara, con su iPhone y su tal, es lo suyo, ¿no? Que la gente lo Mm. grabe y te lo sube a eso, a la web. Hombre, es que si no lo sube la gente a la web, o sea, el proyecto directamente es totalmente diferente. O sea, no. Bueno, pero también se podría hacer una memoria de me he tirado en Valladolid X días y ni Dios quiso hacer una foto y subírmela. Bueno, pues mala suerte, no creo que te pase. O sea, o es que eres muy tontón, ¿sabes? Bueno, no, a lo de las normas me refiero, por ejemplo, habíamos hablado de una especie como de jornadas, ¿no? Mm. Ujú. Y lo de acotar el tiempo, pues a mí me parecía, y creo que hoy también lo hablamos, me parece mal lo de acotar el tiempo, ¿no? Que es en plan, yo salgo cuando me apetece y cuando me puedo encontrar algo, no de 7 a 2 ni de 2 a 9, ¿no? Simplemente las jornadas. Eso es matar el proyecto. Claro, eso es lo que pienso yo, es matar el proyecto. Porque tú te puedes tirar 2 días tocándote las narices y que no salga nada, y de repente en un día petarlo, ¿no? Ya. En un momento dado. Y te da igual ir de noche que de día. Eso era un poco lo que me refería cuando hablaba de lo de las normas. ¿Vale? De decidir tiempo. Sí, bueno, no, de si vamos a imponer un tiempo, si vamos a imponer un tipo de herramientas, o simplemente es a pelo, o si vamos a imponer algunas cosas, Yo prefiero a pelo. a Eh, pelo. Claro, 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 porque es cuando es auténtica supervivencia. No supervivencia, sino Quedaría más de sí estando 24 horas, pasando las horas también, o no, pero no sé, con experiencia, no en plan, quedamos a las 5 de la tarde en la plaza y a ver si hasta las 8 se nos ocurre algo, ¿sabes? Si estás todo el día ahí, igual eso, al primer día, al segundo no estás haciendo nada, pero al tercero algo te va a salir. Claro, claro, eso es a lo que me refiero. Entonces, 24, vosotros sabréis, ¿eh? Sois los que dirigís esto, pero lo de 24 horas me parece un poco barbaridad. Pero no por nada, sino porque tú te puedes permitir estar 24 horas igual, pero un tío que trabaja en la FASA, por poner, por Hombre, poner un ejemplo, tampoco va a salir de currar y se va a quedar tirado en la calle hasta que vuelva a entrar a currar. claro, no, pero a lo que te voy es eso, a que sean 7 días, por ejemplo, o 6 días, o 8 días, como 6 distintos creativos. Lo mismo hay un creativo que le apetece ir por la mañana y hay otro que le va a apetecer ir por la tarde. La cosa es que va a estar dando vueltas por Valladolid cuando le apetezca, ¿no? Y es lo que tú dices. Un día puede que no es que no se le ocurra nada, es que no tenga nada. ¿Sabes? Que no le vas a forzar para forzar a hacer algo, esto no es el cole. Yo no quiero que me presente una mierda, ¿sabes? Porque le suspendería. ¿Sabes? Yo quiero que sea algo realmente interesante. Yo Entonces, lo digo para estar en el taller, ¿sabes? No estar trabajando en el taller, pero sí estar en el taller que sería la ciudad en este caso. sí, sí, sí. O No, sea, sí, estar siempre en el sitio. Está claro que no todo el rato vas a estar haciendo cosas ni diciendo a la gente que te saque una foto de algo que no te apetece sacar, porque sí. yo lo que sí que veo es que haría falta, pues eso, una especie de uniforme, o lo que hablamos el otro día, ¿no? pues eso es a lo que voy. Esas son las normas que yo estaba pensando un poco en esas normas o en tener que salir al mismo horario. O sea, creía que ya estábamos en ese paso, no en un paso. Sí, sí, estamos en ese paso, en realidad sí, se nos ha ido un poco. No sé, no sé.
Es que veo a Jonás un poco perdido. Igual es que no era esto lo que lo he hablado. No, sí, pero lo de que... A ver, yo entiendo el proyecto de supervivencia en la ciudad como tal, que fuera personal, pero yo cruzaría los dos, ¿sabes? Por el mero hecho de utilizar la ciudad como taller, pues aguantar en la ciudad como, ¿sabes? Reventar en el taller, ¿sabes? la No, cosa no es que salir a tal hora X y... La cosa es que si Aunque te quieres sean quedar, 3 si días te quieres solo. quedar de supervivencia, puede, o sea, vale como proyecto dentro de... Quiero decir, una cosa no es otra. Tú, a título personal, lo puedes hacer. Puedes seguir haciéndolo. Pero haciendo proyectos creativos. Claro, mi proyecto en lugar de durar estas 5 horas se va a alargar más tiempo, pues bueno, pues vale. ¿Qué normas ya? No normas, sino pautas. A ver. Eso es, eso es. Primero, que sea un tiempo limitado o no. Sí, tiene que ser una semana o 5 días, ¿no? Lo que hablamos el otro día. Que sea Sí. un tiempo ni muy largo para que aburra, ni muy corto para que no dé para nada. 5 días, una semana, me parece un tiempo perfecto. Respecto del tiempo, yo lo veía en una semana, 5 días también. Va, vosotros sabréis. Y ligado a algo. Existe la posibilidad de ligarlo a unas actividades que van a hacer en Valladolid, que vamos a hacer como una feria. Entonces, me parece perfecto. Sí, sería perfecto que eso coincidiese, las dos cosas coincidiesen. Claro. Eso yo no le veo problema. Eso de puta madre. Luego, aparte, Punto de encuentro, sí. tiene que haber un punto de encuentro para que la gente sepa lo que está haciendo el resto de la gente. Porque a lo mejor estoy haciendo un proyecto y me interesa más el que está haciendo este otro. Entonces, joder, igual me tengo que acercar. Aunque Igual- sea dejar una corchera o algo así en algún lado Hostia, X, yo que sé, que se pueda dejar y dejar ahí, yo que sé, pues el hoy ha pasado por aquí a tal hora, a dirección tal, lo he hecho, yo que sé, qué cojones. Hostia, pero eso es un... Que en el momento en que íbamos a estar, que habláis de estar incomunicados, de móvil fuera y hablar con la gente y tal, era interesante. Y si mantenemos ese punto de encuentro, va a hacer una faceta va a hacer la forma de móvil, ¿no? De estar comunicados unos con otros. Claro, pero no es un móvil, es la movida, esa es la historia. Tú vas a hablar directamente con el otro creativo, vas a estar en el punto de encuentro que sea, o lo que sea, una plaza, sea lo que sea, y no va a ser, o sea, no va a ser en plan de, oye, estoy perdido y te llamo, no, es en plan de, me acerco al punto de encuentro, este tío me está contando tal, igual me mola más un proyecto, me voy a ayudarle, igual no me mola y me piro con el otro, igual me ha contado que el otro está por esta zona, Igual no te encuentras a nadie. o igual no te encuentras a nadie, es la cosa. Muy guapo, tío, punto de encuentro en bus. Hostia, en En un bus, bus, es verdad, es verdad. moviéndote ahí, güey. Ya te digo, Pues mira, eso es acojonante. La línea tal, pues en la línea tal, tú coges la línea tal, si te encuentras con un creativo en esa línea, dando vueltas, pues hablas con él, ¿sabes? puta madre, esa es muy guapa. Ahora quiero otra cosa, Villa. Autobuses gratis para los creativos. La línea esa, queremos la línea esa gratis, ¿lo puedes hacer? Lo dudo mucho. Pero se puede buscar un patrocinador que pague los bonobuses, o se puede buscar si el ayuntamiento está dispuesto a permitirnos lo del autobús. Es que es Aubasa, no es el ayuntamiento, por eso te digo, lo dudo mucho. Bueno, pero sí, es una empresa, pero es un autobús de Valladolid. Algún tipo de relación tiene que tener con el ayuntamiento. Bueno, eso Ya, es, económica. eso es Bueno, imposible. lo de menos, es algo que sí, que se puede mirar. Es una idea de puta madre. Lo que ha hecho Jonás, aquí le doy la razón, pese a todo, el Molaría. chaval es inteligente. Y. O sea, tú. Me das la razón, no es inteligente. Vamos a... ¿Cómo Yo no? estoy pensando ahora en el hecho de estar identificado, ¿sabes? ¿En qué medida eso te puede ayudar o no te puede...? Es como cuando hablamos de lo de llevar cámara o no. Si estás grabando todo el rato, en unas cosas te va a ayudar, en otras cosas te va a echar para atrás. Pero no Estar está- identificado, no está en plan, identificado, no está artista, identificado. proyecto, no sé qué. No tiene por qué poner artista presto, puede poner simplemente el nombre que se le ponga, una puta palabra aquí, simplemente. Yo creo simplemente por el rollo de que existe, tío, el rollo de cambiarte ropa y meterte en un papel, y es así. Y eso me parece muy importante a la hora de hacer cosas. No me parece ninguna tontería. Claro, por eso. Identificado. Es que no sé- Entiendo las Jonás también. Ya. No tiene por qué Yo es poner. que creo que al- tiene más, ¿sabes? O sea, que tiene un trasfondo, el identificado o no, que no es simplemente, en plan, ¿sabes? Una camiseta, ¿sabes? No, estás... O sea, ya tiene más importancia. No sé, no estoy diciendo que no, ¿sabes? Ni que sí, no sé qué pensar. Yo creo que sí que eso se debería hacer. Y aparte si le das cierta relevancia al tema.